¿Quieres saber por qué el Barça aún no ha ganado la Liga? ¿Por qué el Atlético de Madrid no está más cerca de la primera posición? ¿O por qué el Atlético no está próximo al top 3? De eso y mucho más hablamos en el vídeo de hoy. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un vídeo diferente que tenía muchas ganas de traeros aquí al canal, que llevo revisando y, bueno, pues perfeccionando, elaborando desde hace un par de días. Vamos a hablar en el día de hoy sobre la principal razón que explican algunos de los resultados, algunas de las posiciones que ocupan los equipos más importantes de la Liga Española en las últimas campañas, aquellos que se han metido en competiciones europeas, ya sea Champions, ya sea Europa League o Conference, y que por lo tanto tienen ese desgaste extra de haber tenido que disputar partidos martes, miércoles o jueves, y después en el fin de semana tener que enfrentar otro partido también muy exigente. De ese desgaste europeo, de ese rendimiento después de partidos en Europa, tenemos que hablar en un vídeo de hoy en el que obviamente, bueno, pues los protagonistas van a ser Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Girona, Athletic, Real Sociedad y Conference, cada uno en una bueno, pues en competiciones diferentes, con esos 4 clubes en Champions, con los 2 vascos en Europa League y con el conjunto bético, el conjunto de Manuel Pellegrini en Conference. Cada uno ha tenido suertes muy diferentes, algunos ya están eliminados, algunos no fueron capaces, como el Girona, de superar la fase de grupos, algunos se quedaron en esa eliminatoria previa a los octavos de final, como la Real Sociedad, y otros tantos, bueno, pues han podido avanzar, han llegado a los octavos o incluso están peleando por llegar a las semifinales, como es el caso del Fútbol Club Barcelona, del Real Madrid, del Athletic y del Real Betis. Vamos a hablar mucho de estos equipos y al final del vídeo obviamente vamos a sacar conclusiones al comparar los datos de uno y otro, así que os animo a que estéis muy atentos al canal, a que os suscribáis, a que activéis la campanita para no perderos absolutamente nada de lo que vamos subiendo, y lo más importante, que como siempre participéis y me dejéis vuestra opinión en comentarios, bueno, pues sobre los datos que vais a ver, sobre las conclusiones que yo voy a sacar cuando, bueno, pues os haya presentado todo este análisis que he intentado hacer y que voy a intentar explicaros de la forma más clara y más sencilla posible. Vamos a comenzar, bueno, pues echándole rápidamente un vistazo a los datos de un Fútbol Club Barcelona, que ya sabéis que es actualmente el líder de la Liga Española, que ha disputado 10 partidos después de competición europea, 10 partidos después de Champions. Tenían que haber sido 11, pero ese duelo aplazado frente a Osasuna debido al fallecimiento del doctor del conjunto azulgrana, bueno, pues ha hecho que ese partido se jugase en una fecha que no estaba prevista y se disputase en post-parón de selecciones y no después de un partido de Champions League. Aclarado esto, hay que tener también en cuenta que, bueno, pues en este análisis he tenido en cuenta la fase del calendario en el que los equipos mantenían aún partidos en Europa, es decir, el Girona, como quedó eliminado después de la fase de grupos de la Champions, no entra, sus partidos después no entran a la hora bueno, pues de medir y de comparar sus datos en partidos después de Champions y en partidos que no tienen ese desgaste europeo. Como veis, con el Fútbol Club Barcelona su rendimiento es más que bueno, 70% de los puntos ha sacado después de partido de Champions, 7 victorias, 3 derrotas, 21 puntos de 30, no ha empatado en ningún encuentro el conjunto de Hans-Dieter Flick, que la verdad es que tuvo ahí una racha bastante mala, encadenó 3 derrotas consecutivas, pero después, bueno, pues ha sabido resarcirse y está encadenando triunfos, incluso también en la fase de eliminatorias, donde suma 2 victorias después de haber entrado ya en octavos y en cuartos. Obviamente aún le queda un partido pendiente, pero creo que, bueno, pues para tenerlo en cuenta de cara a los próximos fines de semana, de cara también al desgaste que pueden sufrir de aquí al final de la temporada cada uno de los equipos que ha disputado competición europea en esta temporada 24-25. El Barça, 70% de los puntos después de partido europeo y 77,77 en partidos de liga que no venían con ese desgaste europeo, 49 de 63 puntos. Por lo tanto, el Fútbol Club Barcelona que responde a la lógica, ¿no?, de que le cuesta más después del desgaste y de la exigencia de partido europeo, y esta es una de las razones, ¿no?,
¿no? El no poder mantener ese rendimiento que tiene cuando no juega después de partido de Champions, no ha sido capaz de mantenerlo, sino seguramente podríamos decir que la Liga ya estaría muy decantada a favor del conjunto de Hans-Dieter Flick. Y quedándoos con algunos datos, pero al final vamos a repasarlo, vamos a comparar y ahora es momento de hablar de un Real Madrid que escapa a la lógica, que ha sumado un mayor porcentaje de puntos después de partido de Champions que sin tener ese desgaste en competiciones europeas. 29 de 39 para el conjunto de Carlo Ancelotti, que comenzó bien, tuvo ahí una mala racha en la que tan solo encadenó una victoria post partido de Champions en cuatro encuentros, pero que ahora bueno, pues ha vuelto a encadenar una buena racha de resultados. 74,35% de los puntos logra el Real Madrid después de partido de Champions League, mientras que, como os digo, de forma inexplicable el conjunto blanco suma menos cuando no tiene ese desgaste europeo entre semana. 37 de 54 para el equipo de Carlo Ancelotti, que como digo tuvo ese mal tramo en el que tan solo sumó una victoria en 4 encuentros después de competición de Champions League. Los blancos siguen obviamente vivos en la competición, les queda bueno, pues ese partido de vuelta de cuartos frente al Arsenal para intentar meterse en semifinales. Vamos ahora con el Atlético de Madrid, que es uno, bueno, pues de los equipos a los que resulta más llamativo, ¿no? Revisar los resultados, porque el conjunto del Cholo Simeone tan solo ha sacado el 50% de los puntos en Liga después de jugar un partido europeo, mientras que cuando no tiene ese desgaste, cuando no tiene bueno, pues esa exigencia ante rivales de Europa, ha sacado el 75,92% de los puntos, prácticamente a la altura del FC Barcelona, y esto nos deja bastante claro también, bueno, pues que los del Cholo Simeone no han podido mantener ese nivel fin de semana tras fin de semana al enfrentar competición europea. Y bueno, pues al final las conclusiones nos llevan incluso a pensar en el nivel de la plantilla, en cómo se ha reforzado, en cómo viene siendo los fichajes o los mercados en las últimas temporadas para un conjunto del Cholo Simeone que tuvo un mal inicio y ha tenido un mal final, pero que tuvo ahí un tramo intermedio, la verdad es que de un grandísimo rendimiento para el conjunto colchonero. Nos vamos ahora al último equipo de la Liga que ha disputado esta temporada Champions League, en caso un Girona que fue o que ha sido el único que ha caído en la fase de grupos. Ha disputado 8 partidos el conjunto de Michel con 10 puntos de 24 y bueno, pues un 41,66% de los puntos. Bueno, pues una temporada que ya sabemos que iba a ser complicada, con un rendimiento que sobre todo fue capaz de maquillar en el último encuentro después de ya estar eliminado de caer ya eliminado completamente frente al Milan. Afrontó ese último partido jugando como local, sabiendo que no tenía opciones frente al Arsenal, y un par de días después fue capaz de ganarle en Liga a Las Palmas para maquillar un poquito unos resultados que no fueron del todo positivos post partido de Champions, pero que tampoco fueron desastrosos, eso hay que dejarlo claro. Lo más llamativo con el Girona es que después de cuando ha terminado su participación en Champions, su rendimiento en Liga ha caído en picado y está siendo un auténtico desastre para el conjunto de Michel, que veremos si no va a tener problemas para salvarse o para intentar no sufrir en las últimas jornadas, porque como os digo, sus resultados están siendo muy malos en las últimas jornadas. Más datos, más bueno, pues análisis, ¿no? En este caso de partidos de Europa League, con un Athletic que ha disputado hasta el momento 11 partidos después de jugar competición europea. En su caso, la mayoría de los encuentros han sido el jueves. 16 de 33 puntos posibles para los de Ernesto Valverde. No rozan, eso sí, el 50%, con 3 victorias, 7 empates y una derrota. Un equipo que ha competido, como os digo ahí más abajo en el faldón, ha competido muy bien, tan solo ha perdido un partido, pero bueno, pues le ha costado sumar, pero es cierto que en las últimas semanas ha mejorado mucho. Le ganó al Sevilla y le ha ganado recientemente al Rayo Vallecano. Por lo tanto, los del Chingurri mejorando su rendimiento tras partido europeo en las últimas semanas y claramente en 2025. Eso sí, si los rojiblancos hubiesen sido capaces de mantener el rendimiento que han dado en semanas bueno, que no han tenido ese desgaste europeo, estarían muy arriba, estarían seguramente dentro de ese top 3, porque los de Ernesto Valverde han sumado el 68,33%
de los puntos en Liga cuando no han tenido ese desgaste europeo. Se nota mucho el bajón, la comparación es muy evidente, se nota claramente el bajón de los leones cuando juegan en Europa y cuando no lo hacen y tienen que enfrentarse a continuación en los próximos días a partidos de Liga. Seguimos con Europa League, seguimos también con conjuntos vascos, en este caso con una Real Sociedad que ha disputado o que disputó 12 partidos, ya sabéis, fase de grupos, también tuvo que jugar esa eliminatoria previa a los octavos de final, ya ha tenido que jugar y ha tenido que enfrentarse a esos octavos de final. 15 de 36 para el conjunto de Imanol Alguacil, que obviamente, bueno, pues es un equipo experimentado, que ya ha sufrido en las últimas semanas ese desgaste, que ha tenido que dar ese rendimiento continuado prácticamente con partido entre semana durante muchos meses. Comenzó bien la Real Sociedad, pero después su rendimiento cayó bastante. Comenzó, lo tengo por aquí apuntado, sumando 10 de los primeros 15 puntos después de partido europeo en Liga, pero le siguieron 3 derrotas seguidas y la verdad es que el conjunto Txuri-Urdin no ha sido capaz de volver a coger una buena dinámica después de partido europeo. 41,66% de los puntos para la Real Sociedad en Liga después de partido europeo, y calcando ese mismo dato en partido de Liga sin ese desgaste. Pero eso sí, hay que tener en cuenta que el conjunto de Imanol Alguacil ha tenido que enfrentarse también varias eliminatorias de Copa del Rey, pero calcando ese dato, y repito, como he hecho antes con el Girona, he cogido los datos mientras la Real Sociedad estaba disputando Europa League, es decir, estas últimas semanas en las que ya no seguía vivo en esa competición europea, los triunfos en Liga de la Real ya no los he tenido en cuenta a la hora de hacer esta comparación. Y para terminar, nos vamos al Betis, el equipo español que disputa esta temporada la Conference League, un Betis que ha disputado 13 encuentros porque tuvo que jugar 2 partidos de previa de Conference League para poder clasificarse a la competición. Su fase de grupos era de 6 partidos, pero al sumar esa previa, bueno, pues ha terminado disputando hasta el momento 13 encuentros, 21 de 39 en puntos sumados para los de Manuel Pellegrini, con mucha experiencia también, teniendo que jugar jueves, domingo, jueves e incluso algún lunes. 53% de los puntos, casi 54% para el conjunto verde y blanco, que de forma sorprendente, ¿no? Da un rendimiento menor cuando no tiene ese desgaste entre semana y solo tiene que enfrentarse al partido de liguero, ya que los de Manuel Pellegrini han sumado 27 de 54 puntos, exactamente el 50%, cuando han tenido que enfrentar un partido de liga sin ese desgaste entre semana, de un inicio muy malo a un gran 2025 en un equipo que, como os digo, bueno, pues tiene bastante experiencia en esta competición. Dicho esto, ya hemos revisado los datos y ahora vamos a, bueno, pues a comparar después de haber ya sacado alguna conclusión. Creo que si habéis estado atentos veis claramente en equipos a los que llama mucho la atención la gran diferencia entre un porcentaje de puntos y otro, pero para verlo de forma más clara, más sencilla, vamos a comparar a esos equipos Champions, sobre todo entre un Fútbol Club Barcelona que responde a la lógica, ¿no?, de que baja su rendimiento cuando tiene partido de liguero después de afrontar un partido de competición europea, 70%, 77,77% para los azulgranas, mientras que el Real Madrid, por eso lo pongo en rojo, llama mucho la atención ese bajón. Se le da mejor jugar después de partido de Champions que sin ese desgaste. Un Atlético de Madrid que pierde claramente mucha parte de sus opciones de poder pelear por la Liga debido a que no ha rendido nada bien en Liga después de esos partidos de Champions League, y un Girona que responde a la lógica, ¿no?, que suma más puntos cuando no tiene o cuando no tenía el desgaste europeo que cuando sí lo tenía. En este caso, yo creo que lo más llamativo, sin ninguna duda, es el rendimiento que cae en picado de un Atlético de Madrid que solo suma el 50% de los puntos después de al tener que afrontar partido de Liga después de Champions League, mientras que cuando no tiene ese desgaste suma prácticamente el 76% de los puntos en Liga, ¿no? Una auténtica barbaridad, un cambio radical que nos hace pensar en cómo está confeccionada la plantilla del Cholo Simeone. También tengo que deciros que, revisando datos de temporadas anteriores, esto viene siendo algo habitual en el conjunto colchonero, así que está claro que la plantilla que tiene actualmente el Atlético de Madrid, pese a las mejoras, sigue sin ser capaz de mantener un nivel parecido cuando viene ese desgaste de martes o miércoles y después le toca jugar el fin de semana. Y para terminar, también le vamos a echar un vistazo comparando el rendimiento
los datos que obtienen esta temporada después de jornada europea Athletic, Real Sociedad y Betis en Europa League y Conference. Llama mucho la atención el tremendo bajón del Athletic, que se mantiene, como os digo, con siendo un equipo muy competitivo, que solo ha perdido uno de los 11 partidos después de Europa League que ha disputado, pero que, bueno, pues eso le lleva a haberse dejado bastantes puntos por el camino con esos 7 empates. Si no bajase tanto su rendimiento, obviamente habría ya sentenciado la pelea por la cuarta posición, asegurándola, e incluso estaría más cerca del top 3 y sus aficionados podrían tener incluso más ilusión por terminar peleando o metiéndose en una de esas 3 mejores posiciones al final de la competición. Dato muy llamativo: la Real Sociedad ha calcado, mientras estaba compaginando Europa y solo Liga, ha calcado sus datos, mientras que el Betis también escapa un poquito, como le ocurre al Real Madrid, escapa de la lógica y suma más puntos cuando afronta un partido de Liga después del desgaste de Europa que cuando no tiene esa exigencia entre semana, ¿no? Creo que el vídeo ha sido claro, he intentado que sea claro. Me gustaría que me dejaseis vuestra opinión en comentarios. ¿Qué os parecen estos datos? ¿Qué es lo más llamativo que veis? Obviamente esas conclusiones son evidentes en algunos casos, como la del Atlético de Madrid y como la del Athletic, ¿no? Que habla, bueno, pues por esa falta de capacidad para mantener un nivel sostenido, y que el desgaste les viene afectando bastante, ¿no? Mucha diferencia cuando no tienen esa exigencia y cuando sí la tienen. Espero que el vídeo os haya sido útil, que os haya permitido haceros algunas preguntas y que os permita reflexionar sobre vuestros equipos y sobre también el resto de equipos europeos que tenemos en la liga esta temporada. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.